Buenos días, yo soy la doctora Claudia González, uróloga del Hospital Irma de Lourdes Sanetato. Hoy tengo el placer de presentarles un proyecto del servicio de urología que iniciamos en el 2019 y a pesar de hoy no contar con una estructura física ni administrativa completa, hemos logrado ingresar a más de 20 pacientes. ¿De qué se trata el cateterismo intermitente? Pues lo más importante para empezar toda esta conversación es definir cuál es el problema. No es extraño encontrarse con pacientes con sondas vesicales o folies a permanencia. Esto representa un problema tanto para el sistema de salud como para el paciente. Hablamos de cambios mensuales de sonda, que el paciente no encuentra dónde cambiarse la sonda, infecciones de vías urinarias recurrentes, bolsas rotas, como el paciente que vemos en la imagen, fugas de orina, pantalones mojados, pobre calidad de vida, hasta perder empleos, porque hay lugares en los que por sanidad pues, no permiten que sus colaboradores tengan una sonda uretral. Entonces, ¿qué es el cateterismo intermitente? Pues se trata de un método de vaciar la vejiga mediante un catéter vesical de un solo uso en el cual el paciente se realiza su propio procedimiento, bajo ciertas circunstancias en las que el paciente sea candidato pues, para realizarse él mismo. La historia del cateterismo en 1967, Goodman y Frankl fueron los primeros en hablando sobre el cateterismo intermitente en unidades de pacientes de lesiones lumbar, de lesiones de la médula, y decían que para prevenir las infecciones tenían que tener catéteres estériles y que tenía que ser una asepsia estricta y debía ser hecho únicamente por personal sanitario. Para 1972, Lapides, que es quien describe las vejigas neurogénicas, dice que la prevención de las infecciones se da principalmente por la disminución de la sobredistensión de la vejiga y la presión intravesical. Y aquí entra en la jugada entonces lo que es el autocateterismo limpio, en el cual el paciente se lo puede hacer sin tener una técnica completamente aséptica, sino con una técnica limpia, pues no hay un riesgo de infección. En cuanto a la anatomía, pues es uno de los aspectos importantes de entender. No voy a profundizar completamente en la anatomía y la fisiología, pero es importante pues, que las conozcamos y va a ser pues, bastante básico por motivos de tiempo y de audiencia. Bueno, entonces en cuanto a la anatomía urinaria, tenemos el tracto urinario superior, que hablamos entonces de los riñones, que son los órganos en los cuales se filtra la sangre y se desecha entonces por medio de la producción de la orina los materiales de desecho de la sangre. Y tenemos los uréteres, que son unas estructuras tubulares musculares que van a llevar la orina producida en los riñones hacia la vejiga. Y en tracto inferior, entonces, tenemos lo que es la vejiga, que es una bolsa muscular que sirve de reservorio en la cual se acumula la orina y que usualmente tiene una capacidad vesical en un adulto promedio de unos 400-500 mililitros, puede ser más que esto o menos. Y la cámara de salida, que entonces sería la próstata en los hombres, que es un órgano en forma de nuez que forma parte de la producción del semen, y tenemos entonces la uretra, que es una estructura tubular que va a atravesar la próstata o que solamente se encuentra pues hacia la cámara de salida de las mujeres, y en ambos vamos a tener lo que son los esfínteres, que son estructuras musculares que van a cerrarse contrayéndose para evitar que la orina salga y van a relajarse para permitir entonces la salida de la orina. Y tenemos un esfínter interno que es involuntario y un esfínter externo que es voluntario. En cuanto a la fisiología de la micción, recordemos pues que la orina se forma en los riñones y baja a través del uréter hasta llegar a la vejiga. La micción, o sea, orinar, es producto de un conjunto de comunicaciones nerviosas entre el sistema nervioso central, puente y cerebro y médula espinal, y el sistema nervioso autónomo, nervio pélvico parasimpático, nervio hipogástrico simpático y nervio pudentosomático. Y receptores beta 3 y M3 que se encuentran en el músculo detrusor de la vejiga y los receptores alfa 1 del músculo del esfínter. Entonces, cuando la vejiga está vacía, aquí tenemos una vejiga vacía, a través de los nervios pélvicos va a haber un estímulo hacia las raíces sacras. Entonces, estas van a ser unas señales sensoriales muy lentas, porque la vejiga se encuentra vacía. Al estimularse, entonces se va a estimular el nervio simpático hipogástrico de la columna torácica, y este estimulará los receptores alfa 1 del esfínter interno, causando que este se contraiga, y además activa los receptores beta 3 del detrusor, causando que este se relaje, de modo que entonces se permite el llenado de la vejiga. Tanto el cerebro como el puente saben cuando tenemos la vejiga vacía, y a través del nervio hipogástrico enviarán señales de modo que nos permita retener la orina
mediante la contracción del esfínter y la relajación del detrusor. También a nivel del sacro hay unas señales inhibitorias, una enviada al nervio eferente pélvico que será inhibida y el nervio pudendo estimulado activará los receptores nicotínicos del esfínter externo produciendo una contracción del mismo voluntaria. Cuando tenemos la vejiga llena, entonces la vejiga se va a distender y va a estirarse. Y este estiramiento a las paredes del detrusor y el nervio pélvico van a enviar señales rápidas a la región sacra. Ya las que antes eran lentas, pues en este momento van a ser señales rápidas. Van a llegar a la región sacra y ellas van a subir directamente hacia el puente donde está el centro de la micción. Y van a estimular entonces neuronas que van a inhibir el nervio hipogástrico. Entonces en esta ocasión no va a haber relajación del detrusor y va a haber una relajación del esfínter interno, contrario a lo que había pasado en la fase de llenado. Estas neuronas también estimulan los nervios pélvicos eferentes, causando entonces contracción del detrusor a través de los receptores M3, que están acá, y van a inhibir al nervio pudendo, de modo que entonces relajemos el esfínter externo y podemos voluntariamente orinar. ¿Cuáles son los efectos entonces del cateterismo intermitente? ¿Por qué es tan importante? Primero, porque una vejiga que se vacía completamente y que puede ser vaciada bajo el control voluntario del paciente le permite una autonomía al mismo. Entonces, una vejiga que se encuentra llena, que contiene gran volumen residual, o sea que luego del paciente orinar le queda suficiente volumen en la vejiga, que esto no es normal, en una persona normal uno debería orinar y tener un volumen residual por menos de 10%. Pero si estamos hablando de una persona que estamos intentando llevar a cateterismo intermitente, es importante que esta persona tenga un volumen residual que sea elevado, de modo que pueda tener mayores periodos secos entre un cateterismo y el otro. Y esto, ya que tener también la vejiga llena, con un alto residuo, esto va a provocar aumento en la frecuencia, aumento en la urgencia y la incontinencia, pero al eliminar este volumen, entonces va a permitir que la vejiga actúe solamente como un reservorio. También pues va a disminuir el riesgo de tener infecciones de vías urinarias sintomáticas y producción de cálculos, ya que disminuye la estasia de la orina en la vejiga y entonces no vamos a tener riesgo de que se produzcan estas complicaciones. Y va a prevenir la dilatación del tracto urinario superior, que es otra de las grandes complicaciones en los pacientes con retenciones urinarias o que tienen residuos altos. La hiperactividad del esfínter va a llevar a que haya una obstrucción de la cámara de salida y entonces va a haber una elevación de la presión dentro de la vejiga por la cantidad de orina que está acumulada. Esta presión tan alta dentro de la vejiga va a impedir que los uréteres puedan drenar hacia la vejiga y que entonces los uréteres y los riñones van a dilatarse produciéndose hidronefrosis y posteriormente infecciones, cálculos y daño renal. Entonces al mantener pues la vejiga vacía va a disminuir el riesgo de estas complicaciones también. ¿Cuáles serían los prerequisitos para un paciente en cateterismo intermitente? Primero, tener una adecuada capacidad vesical, como hablamos anteriormente, tener un buen residuo es de buen pronóstico, tener una buena actividad del esfínter, también entonces esto nos va a llevar a saber entonces que el paciente puede ser candidato para cateterismo intermitente y esto también se va a medir usualmente con el residuo postmiccional, como pueden ver en la imagen, pues esto es una vejiga llena, el paciente orina y esto es lo que le queda, su residuo. Y la motivación que es esencial en estos pacientes, pues si no tienen una motivación de ellos mismos o de los familiares o cuidadores que los van a ayudar, pues es muy difícil que logren perder el miedo y realizarse un procedimiento como el cateterismo intermitente. Hay pacientes que no logran tener una adecuada capacidad vesical porque su vejiga es muy pequeña y van a requerir procedimientos como una cistoplastia de aumento, o sea, agarrar el intestino y hacerles más grande su vejiga de modo que puedan tener una mayor capacidad. Y otros pacientes, por ejemplo, tienen vejigas hiperactivas, en las cuales ellas se contraen muchas veces y pues para poder mantenerlos de una forma cómoda, que no tengan todo el día ganas de orinar sin poder orinar adecuadamente, entonces se les dan antimuscarínicos, o sea, se bloquean los receptores muscarínicos que nos van a estar entonces haciendo que no tengan estas contracciones repetitivas involuntarias. En cuanto a las indicaciones, pues vejigas neurogénicas de todo tipo, pacientes con espina bífida, esclerosis múltiples, tumores o lesiones espinales, ya sea por trauma o por lesiones, por tumores, prolapsos de disco, neuropatía diabética, la mielitis transversa, que se ha visto
en algunos casos aislados últimamente con el COVID, pacientes jóvenes que no tenían ningún tipo de antecedentes, que han tenido COVID, que han estado en intensivo o que han requerido colocación de una sonda uretral y posteriormente el paciente no puede orinar y se ha visto que está relacionado con una patología mielitis transversa. Los pacientes serían candidatos a cateterismo intermitente y posteriormente evaluar si pueden orinar solos. Las vejigas contráctiles, retenciones quirúrgicas y luego de reconstrucciones vesicales, como les dije anteriormente. Entonces, hay muchos tipos de vejigas neurogénicas. Por ejemplo, les quiero hablar de lo que sería la disinergia entre el detrusor y el esfínter, como pues ya vimos en la fisiología de la micción. Para llenar la vejiga tenemos que tener relajado el detrusor y contraído el esfínter, y para poder orinar entonces lo contrario. Pero si tenemos contraídos a la vez tanto el detrusor como el esfínter, pues se va a contraer la vejiga como si fuéramos a orinar, pero la cámara de salida va a estar cerrada, la compuerta va a estar cerrada y no vamos a poder orinar. Entonces, al producirse esto, aumenta la presión dentro de la vejiga y hay una dilatación entonces del sistema de tracto urinario superior, produciéndose un daño renal. Otro tipo es la vejiga hiperactiva, con un detrusor hiperactivo, pues, y que puede tener un esfínter que esté relajado, que tenga una baja actividad. Entonces, el paciente tendrá pues escape de orina constantemente y siempre va a tener fuertes deseos de orinar. Hay otras vejigas que son arrefléxicas porque tanto la vejiga como el esfínter van a tener una baja actividad, entonces esta vejiga simplemente se va llenando y va saliendo posteriormente por rebosamiento como una incontinencia constante. En cuanto a la evaluación, pues es importante realizar evaluaciones anatómicas y funcionales. Por ejemplo, necesitamos estudios de imágenes, un ultrasonido para determinar la capacidad de la vejiga de residuo, ver cómo están los riñones. Esto también se logra más completamente con la urodinamia, que es un estudio urológico especializado en el cual se introduce un catéter vesical y un catéter rectal y se miden las presiones intravesicales e intraabdominales en una fase de llenado vesical, introduciendo agua o solución salina o soluciones contrastadas a través de la sonda vesical. Y esto se va a evaluar si hay escape, si hay contracciones involuntarias, en el momento en que presenta el primer deseo miccional, cuando el deseo sea fuerte, luego de la fase de vaciado, o sea, cuando el paciente ya dice que ya se le ha llenado mucho y que no aguanta las ganas de orinar, entonces se le permite orinar. Vamos a ver cuánto orina, qué velocidad orina, cómo es la curva, si luego de terminar de orinar queda un residuo que sea importante, cómo es la función del esfínter, etcétera. Entonces es un estudio pues bastante completo que requiere mucha evaluación, pero que nos ayuda bastante para saber qué pacientes son candidatos entonces a cateterismo intermitente. Es importante también tener estudios de imágenes como una tomografía, una resonancia magnética, ver las enfermedades de base, pues, que están produciendo estas alteraciones urinarias. Aunque en la mayoría de los casos estos pacientes llegan ya luego de haber sido evaluados por un neurocirujano, un geriatra o un ortopeda, y entonces que además de la enfermedad de base, pues encuentran que tienen una vejiga neurogénica y se nos solicita entonces la consulta. Otras cosas que hay que evaluar, el paciente, además de su entorno psicológico, si tienen deformidades espinales, movimientos de las manos, la visión, pues esto es importante para saber si se van a poder hacer cateterismo, aunque uno le tiene que dar la oportunidad a todo el mundo. Hay pacientes que tienen pobre visión, pero que por tacto logran hacerse su cateterismo intermitente, o pacientes que tienen paraplegia y que logran hacerse cateterismo intermitente. Y la sensación del área pélvica, pues porque si tienen una sensación baja, pues puede que tengan entonces lesiones, que se lesionen durante el procedimiento o que no logren identificar cuando tienen deseo miccional. Bueno, en cuanto al entrenamiento, inicialmente se le puede dar antibióticos a los pacientes hasta perfeccionar la técnica. Lavado de manos y lavado del área pélvica es lo más importante para evitar infecciones y que aprendan a cateterizarse en el momento correspondiente. Ahora les hablaré posteriormente sobre la cantidad de cateterismos que se deben realizar durante el día. Entonces aquí con una maqueta pues muestro cómo se hace el cateterismo intermitente. Estas sondas que son prelubricadas, uno les echa agua y entonces ya se activa el lubricante a los 30 segundos y ellos no requieren hacer nada más que limpiar con agua y jabón sus áreas genitales y pasarse el catéter hasta que empiece a salir orina. Una vez que se vacía, que ya no salga más orina, entonces se puede retirar el catéter y desecharlo. En las mujeres es importante muchas veces, pues como la uretra está más escondida, utilizar un espejo para poder verse y evaluar entonces dónde tienen la uretra. Ya después ellas
hasta por tacto aprenden ya saben dónde está la uretra y pasan súper rapidito su catéter. Entonces aquí podemos ver otro pues, esquema en el cual se muestra cómo se realiza el cateterismo intermitente. Es como colocar una sonda uretral normal, pues lo único que no tiene balón, y una vez que uno ha terminado de vaciar la vejiga, uno se lo retira. ¿Qué frecuencia se debe hacer? Debe ser una frecuencia suficiente para prevenir la sobredistensión de la vejiga, que pues como ya sabemos es uno de los principales factores para que se produzcan las infecciones urinarias. Mínimo son unas 4 veces al día. El volumen ideal que uno debe drenar es aproximadamente 300 mililitros. El paciente debe continuar con una ingesta de 2 litros de líquido agua al día, excepto que tenga alguna condición cardíaca o renal que le impida mantener este tipo de ingesta, y evitar la ingesta de líquidos antes de dormir, por lo menos 1 hora antes, para que en el periodo en que están durmiendo no produzcan tanta orina y a la primera hora de la mañana, apenas se despiertan, se catetericen, no requieran un cateterismo durante la madrugada. Bueno, en cuanto a las sondas, tenemos las sondas Nelaton, que eran las que anteriormente se usaban, eran unas sondas de PVC, pero mucho más duras, y no eran prelubricadas, lo cual entonces en estudios se ha visto que estas tienden a causar una mayor fricción entre la mucosa uretral y el catéter, produciendo mayores lesiones y mayor riesgo de infección. Estas sondas, uno le tenía que brindar al paciente el catéter y el lubricante, y ellos reesterilizaban las sondas teóricamente con vinagre y con agua caliente, de modo que de este modo las limpiaban y entonces las podían reutilizar. Los nuevos catéteres que tenemos ahorita mismo, que son los EasyCat, ellos vienen en un paquetito, ellos vienen prelubricados, y uno les pone agua y se activa este lubricante. Y los SpeedyCat, que bueno, son ya los más avanzados, ya ellos vienen con el agua y todo viene lubricado. Uno nada más tiene que lavarse las manos y sacar el catéter y colocárselo. ¿Cuál es el rol de los antisépticos? Bueno, en muchas unidades de pacientes con lesiones espinales donde se utilizaba clorexidina para preparar la uretra, se encontró que pues, la flora normal de gram positivos estaba reducida y aumentaba la flora de los bacilos gram negativos. En cuanto a la iodopovidona, se había recomendado frente a los gram negativos y gram positivos, pero no hay gran evidencia de que estos realmente representen una amenaza real para las pacientes que están en cateterismo intermitente, al igual que utilizar lubricantes con antibacteriales. En cuanto a las instilaciones vesicales, tampoco demostraron superioridad y solo se recomiendan realizar lavados vesicales con solución salina si hay muchos detritos dentro de la vejiga, y lo más importante es la higiene perineal. Esto sí ha sido un factor determinante en reducir las infecciones, y esto es el lavado de manos y el lavado del área perineal al momento de realizar el cateterismo con agua y con jabón. En cuanto a los antibióticos, pues sabemos que la mayoría de los pacientes que están en cateterismo intermitente van a presentar bacteriuria, o sea que presentan bacterias en la orina, pero no presentan síntomas. Darles antibióticos profilácticos, pues disminuyó la bacteriuria, pero no se vio ninguna disminución en cuanto a las infecciones sintomáticas importantes. Y al dar antibióticos profilácticos, pues se vio que hubo un cambio de la flora bacterial de enterobacterias a especies que ya fueran más patogénicas. ¿A quienes sí debemos darle tratamientos cuando solamente tienen bacteriuria? Aquellos pacientes que ya tengan un daño renal severo, que presenten reflujo importante, aquellos trasplantados, o pacientes con bacterias formadoras de cálculos como los proteus. En cuanto a las infecciones sintomáticas, sí, pues sí o sí debemos tratarlas con tratamientos con antibióticos. En cuanto al seguimiento del cateterismo intermitente, es súper importante en estos pacientes, sobre todo la confianza con la técnica. Los hombres pueden presentar espasmos del esfínter, en el cual sienten que ya la sonda pues no pasa. Entonces, solamente con presionar la sonda un poquito contra el esfínter, o sea, en el momento en el que viene el stop, que mantengan cierta presión con el mismo catéter, y posteriormente ya se va a relajar el esfínter y va a poder entonces pasar el catéter. 2/3 de los pacientes continúan indefinidamente su tratamiento con cateterismo intermitente sin tener que regresar a una sonda a permanencia. Pero sí hay hasta un 24% de los pacientes descritos que abandonan el procedimiento, ya sea porque tienen dificultad para cateterizarse, porque presentan ya deformidades, espasmos, pérdida sensorial, pobre manipulación, que no puedan realizarlo, infecciones, o que ya empiezan a tener falsas vías al momento de cateterizarse. Y está descrito que 10% de los pacientes van a requerir ayuda al momento de realizarse el cateterismo. En cuanto a las infecciones urinarias, 72% de los pacientes presentan bacteriurias asintomáticas y 23% de ellos desarrollan realmente una infección caracterizada por malestar general, fiebre, descarga uretral, mal olor, urgencia,
dolor suprapúbico, aumento en la frecuencia de la cateterización, que ya no sea 4 veces, que sean 6 o más. Y bueno, debemos recordar que en la bacteriuria no hay una invasión tisular, sin embargo, cuando ya hay una infección de vías urinarias sintomática, significa que ya ha habido una infección tisular a alguno de los órganos genitourinarios y entonces que requiere un tratamiento. En este estudio, pues en el cual se evaluaron las infecciones urinarias de los pacientes que tenían sonda permanente versus cateterismo intermitente limpio, pudimos ver que las complicaciones tipo pielonefritis, o sea, infecciones del tracto urinario superior, daban hasta 25% en pacientes con sonda Foley permanente versus 5% en aquellos que se les realizó cateterismo intermitente limpio. En la orquiepididimitis igual, 8% versus 3% y 5% versus 0% en la sepsis urinaria. En cuanto a la reducción de las infecciones urinarias con catéter hidrofílicos recubiertos versus aquellos no recubiertos, también se vio una diferencia importante del 21%, que fue estadísticamente significativa, en cuanto a disminuir las infecciones de vías urinarias sintomáticas cuando se utilizaba el catéter que era prelubricado. Predictores de infecciones de las vías urinarias en las mujeres, usualmente ser muy jóvenes, y la alta frecuencia de cateterismo. Y en los hombres, la corta edad, que tengan vejigas neurogénicas que tengan escape, o sea, con un esfínter que sea disfuncional, y que no se hagan ellos mismos la autocateterización, sino que los catetericen. En cuanto a la continencia, se alcanzó posteriormente en 80-95% de los pacientes, inicialmente con un pobre control, pero posteriormente ya entonces con una mejoría de la continencia, y la preservación del tracto superior, por ejemplo, pacientes que al ingresar al cateterismo intermitente ya tenían un problema de reflujo o de hidronefrosis, 74% de ellos mejoraron luego de iniciar el cateterismo intermitente. En cuanto a las complicaciones que se pueden presentar, infecciones, sangrado, estrechez, falsas vías, pues lo mismo que, igual, que con la cateterización por sonda, lo único que en una menor tasa. Este es un estudio que realizamos en el hospital en el 2019. Esto fue un estudio de satisfacción en pacientes con cateterismo intermitente limpio con catéter urinario prelubricado. Esto fue cuando recién llegaron a Panamá, pues, y nos estábamos probando, y quisimos hacer un estudio con los pacientes que nos estaban utilizando. Entonces, fueron 20 pacientes seleccionados que tenían vejigas neurogénicas, se les daba 4 catéteres por día y la prueba fue por 10 días, se les hizo un cuestionario inicial y un cuestionario final. Iniciamos en abril del 2019 y terminamos en julio del 2019. En total, bueno, 20 pacientes comenzaron, finalizaron 11, 3 de ellos se mantuvieron utilizando sonda Foley, uno de ellos orinaba a través de reflejo, pues los otros no completaron el estudio. Los pacientes con cateterismo intermitente limpio eran 7, o sea que ya se hacían con sonda Nelaton previamente. En cuanto a los grupos etarios, el 46% estaban entre 41 y 60 años y el 73% eran hombres. En el primer cuestionario se les preguntó sobre su patología y pues el 55% tenían una lesión medular, que es lo más común, y el 18% tenía SB y otro 18% pues tenía otro tipo de patología, sea pacientes diabéticos generalmente, y un 9% tenía espinas bífidas, que eran pacientes que eran manejados en el Hospital de Especialidades Pediátricas y que han sido ya son mayores de edad, pues, y fueron trasladados entonces a nuestro hospital. En cuanto al tratamiento actual que realizaban antes de iniciar el tratamiento con cateterismo intermitente, 64% ya se hacía cateterismo intermitente limpio con otro tipo de sonda, 27% tenía sonda Foley permanente y 9% era con reflejo miccional, o sea que en el momento en que sienten el deseo de orinar, se colocan el catéter, pero no es un cateterismo ciclado como los que se realizan cateterismo cada 4 veces al día. Entonces, luego de terminado pues, la evaluación, se les hizo un estudio, se les hizo un cuestionario sobre cómo se sintieron con este catéter, que ya viene prelubricado, que simplemente tienes que lavarte las manos, abrir el paquetito, echarle agua y pasarte la sonda, y es una sonda que es mucho más suavecita. Entonces, 100% de ellos dijo que era más fácil de usar, fácil de introducir, fácil de manejar, que fue indoloro, casi fácil de preparar y que se sentían confiados con su capacidad para utilizarlo. A continuación, entonces, quiero presentarles a Eneida Valle, una paciente de la Clínica de Cateterismo Intermitente del Hospital Irma del Verde de San Etato. Ella es una paciente en silla de ruedas, luego un trauma raquimedular, es atleta,
Ella nos representa a Panamá en olimpiadas especiales a nivel internacional, y el hecho de dejar de usar una sonda a permanencia, una sonda poli, y poder utilizar un catéter de cateterismo intermitente y que sea de fácil uso, que ella no tiene que estar lavando nada, sino que simplemente le pone agua y se cateteriza, vacía su vejiga y va y juega basquetbol en silla de ruedas, pues es algo que le ha cambiado su vida. Aquí está. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eneida Valles, tengo una lesión medular y a razón de eso, pues, tengo una vejiga neurogénica. Les voy a hablar un poquito sobre cuando tuve una bolsa permanente a cuando ahora me cateteré. Realmente la vida es diferente. Yo tuve una mala experiencia cuando tuve la sonda permanente. Tuve bacterias, muchas infecciones, tuve piedras, fui a operar de los riñones. Pues una vez conocido el sistema del cateterismo intermitente, la vida me cambió totalmente. Les puedo asegurar a ustedes que la salud y todo me cambió. Y pues sí me gustaría que la mayoría de los pacientes que tenemos alguna lesión conociéramos este sistema siempre y cuando la persona pueda cateterizarse y verá que la vida es diferente. Cuando pues uno lo vive en carne propia, puedes decir y dar la fe de que el cateterismo intermitente es algo muy diferente y que te cambia la vida de verdad. Bueno, ¿cuál es el plan? Entonces, contar con nuestra propia clínica de cateterismo intermitente, en la cual podamos hacer evaluación de los pacientes, ver cómo va su progreso, que tengamos una máquina urodinamia con una enfermera o una técnica urodinamista y que podamos hacer el estudio completo de estos pacientes, que podamos despacharle los insumos a los pacientes a nivel de farmacia o almacén, propiamente en la clínica, pues en este momento los catéteres los tenemos nosotros en un locker y los pacientes vienen con las recetas que nosotros les damos y entonces cada mes se llevan sus catéteres que necesitan durante el mes para poder continuar el tratamiento. Realizar talleres con los pacientes, talleres en los que ellos tengan el apoyo multidisciplinario de psicología, sexología, neuro, todas las especialidades pues que puedan ayudarles a ellos a desarrollar pues, una mejor calidad de vida. Así que bueno, este básicamente es un proyecto que tenemos y bueno, soñar no cuesta nada. Gracias.